Es el viceministro de Salud Colectiva, está con nosotros. Entonces, doctor, aparte de lo que ya se venía haciendo, ¿qué pasa ahora después que se ha tomado, digamos, con más seriedad el tema del dengue? Porque ya el presidente lo ha encarado personalmente, se ha creado un gabinete para seguimiento al dengue. ¿En qué cambia esto, lo que se venía haciendo hasta ahora? Y también, antes de que le explique eso que tú citas, que tú refieres, es que él nos diga qué es lo que es salud colectiva para uno ver. Así es. ¿Cuál es el alcance de lo que ustedes hacen y los límites? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad. En realidad es un honor poder estar aquí con ustedes, acompañarles, tener la oportunidad de poder comunicar y explicar cualquier tipo de duda que se tenga referente a cualquier una de las actividades que nosotros hacemos en salud colectiva. Comenzando por la última parte, Salud Colectiva prácticamente es el responsable desde el punto de vista de rectoría de los servicios colectivos. Dentro del sector salud se dividen los servicios en los servicios individuales, servicios colectivos. Su división se hizo desde el 2005 más o menos, pero luego ya en el 2015, ya con la ley 123-15, ahí es que se crea la dirección del Servicio Nacional de Salud, donde todo lo que es la atención cara a cara, igualmente los hospitales, desde el primer hasta el último nivel, entonces se separa del ministerio. Nos quedan los servicios colectivos, que ya es la salud colectiva. Yo siempre digo para bien o para mal, pero así fue en el 2015 como fue separado. Entonces los servicios colectivos prácticamente abarcan lo que es el análisis de datos, la parte de epidemiología, la parte de gestión de riesgos cuando sucede alguna situación, lo que es crear guías, protocolos, métodos de atención y análisis sobre todo. Esa es la parte de salud colectiva también, de coordinar a nivel de ministerio lo que hará entonces la parte individual. Nosotros, por ejemplo, decimos que el VIH se va a tratar de esta manera, estos son los medicamentos que vamos a comprar. Nosotros compramos la vacuna, pero quien la aplica es el Servicio Nacional de Salud. Yeah. Y así se puede replicar entre todos los programas que llevamos. Julio preguntaba sobre las medidas. Antes de pasar a eso, hubo un fallo en la prevención y el control. Para algunos dejó de aplicarse un plan de actividades justamente para eso, para prevenir y controlar enfermedades transmitidas por los mosquitos, que ha estado funcionando durante muchos años, que se pone en ejecución automáticamente. Inicia el año escolar, hay días de lluvias con tareas asignadas por departamentos y por personas. Y muchos dicen, es que dejó de ejecutarse ese plan. Realmente no. Lo que pasa es que hay un desconocimiento de cómo que suceden las cosas. Por ejemplo, las epidemias de dengue se manejan muy diferente a epidemia de COVID, que es la que todos salieron a ser epidemiólogos en un momento. Por ejemplo, un brote de COVID, el hospital estaba lleno y en 2 semanas estaba vacío. Jamás sucederá eso con dengue. Entonces, con el dengue es totalmente diferente. En primer lugar, tiene un comportamiento de cada 10 años independiente, que hay un pico bifásico. Si ustedes se recuerdan, en el 2012-2013 hay un pico bifásico de dengue, donde se ve el volumen de casos que hubo en el 2012-2013. Luego ahora, 2022, hubo el primer pico y ahora el segundo bifásico. O sea que se repite cada 10 años. Pero aparte de eso, tiene un comportamiento que no puede ser comparado un año frente al otro. ¿Por qué? Enfermedades como la leptospirosis, otro tipo de enfermedades transmisibles sí, pero el dengue no. Sino que hay 2 años de silencio prácticamente epidemiológico y luego viene un brote. Y luego 2 años de silencio. ¿Qué y luego explica eso? Porque la data te lo tiene que decir. La data lo dice. ¿Qué dice? ¿Cuál es la causa de que tenga ese comportamiento decimal bietápico? Sí, lo que sucede es que como nosotros, incluso el análisis es diferente. Perdón, decimal no, bueno, decimal sí, pero de década. Es de cada década, tú dices que se produce el pico. Más o menos. No, hay un pico bifásico que es cada década. Que cada década. Luego, pero hay luego, un brote cada 2 años. Pero el brote son cada 2 años. Ahora, el bifásico, que es un comportamiento que nosotros lo podemos analizar, pues entonces se ve cada 10 años. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, sucede un brote un año, un brote el segundo, y se cae. Okay. Eso sucede cada 10 años. Luego viene uno. ¿Cuál es la causa de eso? Sí, lo que pasa es que hay un comportamiento, nosotros medimos en años, pero la naturaleza no se mide necesariamente así. Tiene un comportamiento de calentamiento global. Por ejemplo, no todos los años tenemos el fenómeno del niño o la niña, sino que se alterna. Entonces, el calentamiento influye mucho con la eclosión de las larvas. Calor y agua. Exactamente. Fíjese que, por ejemplo, ahora que tenemos este aumento de casos, cuando hacemos la comparación térmica, cuando empezó el brote teníamos temperaturas que
oficialmente eran 36, 38, pero en sensación térmica andaban por encima de los 40. ¿Eso explica lo del brote también? Eso influye. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un mosquito que dura 7, 8 días para evolucionar a ser a mosquito adulto, ahora te dura 4 días. Sí, sí, entonces, acelera el proceso. Exactamente. Entonces tenemos una población mayor de mosquitos adultos. Y hay que destacarlo también que como programación regular del ministerio, desde hace más de 10 años se llevan haciendo encuestas entomológicas. Las encuestas entomológicas se hacen 3 veces al año, lo que nos dice, por ejemplo, cuál es el índice de presencia vectorial adulta dentro de los lugares urbanos, que es donde está el Aedes aegypti y también el Albopictus, que te puede transmitir también. Yo le preguntaba, en lo que estábamos haciendo hasta ahora y en lo que empezamos a hacer a partir de ayer, ¿qué cambio hay? No, miren, en realidad lo que sucede ayer es un espaldarazo que nos da el presidente, en el sentido de que es prácticamente potenciar todo lo que venimos haciendo desde hace ya todo el año. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos 3 alertas epidemiológicas en momentos diferentes por arbovirosis, porque la Organización Panamericana de la Salud así lo indicaba. Veíamos que en Paraguay y en otros lugares aparecía el chikungunya. Nosotros lanzamos una alerta epidemiológica para arbovirosis y chikungunya por el aumento de la presencia vectorial. Hicimos para cada una de las tormentas que sucedieron, igualmente que podían resurgir este tipo de situaciones. Incluso se hicieron compras necesarias para estar preparado tanto a nivel hospitalario, para tener todo lo que es la capacidad de respuesta en los hospitales, pero también incluso para casos graves, con el programa de alto costo, que por ejemplo, cuando hay un caso grave de Zika, un caso grave de chikungunya y dengue, hay personas que tienen un síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome bastante complejo, y se utiliza inmunoglobulina. Nosotros, previendo situaciones como esa, estamos preparados para enfrentar cada una de esas situaciones graves. Y todo el ejercicio que estamos haciendo, la misma OPS lo dice. En la rueda de prensa de ayer yo presentaba no data del ministerio, data de PLISA, una plataforma online que tiene la OPS donde ustedes pueden comparar los países. Y la misma OPS nos dice, la mitigación de impacto inminente. ¿Cómo se llama la aplicación para uno verificar datos? PLISA, PLISA. PLISA. Pueden entrar y pueden hacer el análisis ustedes mismos, eligiendo los países, y ellos dicen, ubican a la República Dominicana en uno de los lugares privilegiados dentro de lo que es la incidencia acumulada de dengue en las últimas 4 semanas y demás. Usted decía en la rueda de prensa que apenas el 24% ha acudido a tiempo a los chequeos. Entonces esa no es una responsabilidad del ministerio, porque evidentemente que la gente no acude a tiempo porque desconoce lo que puede estar teniendo, es decir, hay un brote. No está consciente de la gravedad del momento que se está viviendo. Sí, no, miren, yo presenté 2 casos, presenté la oportunidad de notificación, oportunidad de diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede? El 24% de las personas que llegan a los servicios de salud están llegando un poco tarde. Cuando comparamos con otras etapas, veíamos que esta proporción era mayor, pero a nosotros no nos interesa comparar. Nosotros lo que queremos es prevenir situaciones que sucedieron en el pasado en el volumen de letalidad, por ejemplo. Entonces, todas las acciones que estamos haciendo es para mitigar eso. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo 11 muertes, y esas 11 muertes se le hacen las auditorías y esas no son 20. ¿Dónde sale la 20 que dice la Asociación de Pediatría? No, lo que sucede es, por ejemplo, y eso pasaba mucho con COVID y otras enfermedades, un paciente llega al hospital, tiene un síndrome febril. El médico dice, bueno, estamos en una epidemia de dengue, esta es la época del año, veo los hemogramas, veo los análisis, clínicamente yo sospecho eso, y eso está excelente. Epidemiológicamente el hospital reporta el sistema porque está diseñado para ser sensible, no para ser específico. ¿Por qué? Porque si nosotros captamos lo sensible, o sea, sensible quiere decir que aunque sean falsos, nosotros lo captamos. ¿Por qué? Porque presumirlo. Así. Entonces, como yo presumo que hay dengue o hay cualquier enfermedad con fiebre, entonces yo tomo acciones a tiempo. Luego yo averiguo lo que es, pero hay un problema de salud en el hospital que yo estoy identificando, que ya yo estoy atendiendo, y en la investigación epidemiológica pues entonces ya se resuelve. Entonces muchos diagnósticos se hacen que se quedan en ese diagnóstico presuntivo. Por esa razón nosotros ahora tenemos una estrategia de fortalecer la capacidad diagnóstica. Por ejemplo, en el día de ayer el Hugo Mendoza mandó 71 PCR. Hay 3 tipos de pruebas para dengue. Hay antigénica,
serológica NC1, hay serológica para IgM e IgG y tenemos también la PCR. Mandó para hacer la PCR, que es la más específica, o sea, que tiene la capacidad de descartar. La precisa. Exactamente. Y resulta que de 71, 10 estaban positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que seguir investigando cada caso. Pero que la realidad es, para fines estadísticos es importante, pero para el paciente no. Para el paciente lo importante es garantizarle la atención, garantizarle sus medicamentos, garantizarle que tiene la atención médica para prevenir cualquier tipo de gravedad como se está haciendo. Doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva. En ocasiones anteriores hemos visto grandes jornadas por parte del Ministerio de Salud Pública en coordinación con otras instituciones del Estado, involucrando a la sociedad, a las juntas de vecinos, en lo que tiene que ver con la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. ¿Qué ha pasado ahora que no vemos ni vimos en ningún momento esa jornada de integración de la sociedad? ¿O la hicieron en el DNI esa jornada? No nos enteramos. No, miren, realmente quizás las personas no la ven en algún momento, pero resulta que a qué hora que nosotros fumigamos para dengue, que no es lo mismo para fumigar, por ejemplo, para el mosquito de la malaria. Para fumigar para el dengue, tenemos que fumigar de 5 de la mañana a 7. No, pero perdón, ahí mismo. No me refiero a la fumigación. Por ejemplo, me refiero a la descacharrización. Sí. El hecho de sacar las gomas, cualquier recipiente que pueda tener agua, activar a la población. Activar a la población a eso. Miren cómo se aborda una pandemia. La pandemia, las epidemias se abordan en 3 momentos. Una, la parte preepidémica, epidémica y posepidémica. La parte preepidémica, por ejemplo, ni siquiera se recomienda fumigar, sino hacer las jornadas que ustedes dicen, que se hacen conjunto a la encuesta. Se hacen, pero no se mide su efectividad, porque si se hicieran eficientemente, mi modelo de seguridad lo concentra en la descentralización. Sí, o sea, pero si tú lo haces efectivamente tomando en cuenta el carácter urbano que tiene el mosquito, tú no tienes que fumigar. Pero mire por qué le digo que sí se hace. No tendría que fumigar. ¿Por qué le mencioné la encuesta entomológica? Se la menciono porque en la encuesta entomológica se ponen ovitrampas, se llama. Esas ovitrampas ayudan a calcular el índice vectorial y eso se hace en un momento previo durante las jornadas y se hace 3 veces al año. Y este año se hizo. Y por eso es que podemos decir... Eso es como una encuesta, o sea, cogen aleatorio, cogen determinados lugares donde se debe producir el mosquito y hacen trampa. Por esa razón, cuando comparamos el índice vectorial desde hace 6 meses al actual, ha disminuido un 10%. Por eso podemos medirlo, porque lo que no se mide no se sabe. Entonces nosotros tenemos como evidencia. Doctor, aquí, usted ha hecho una reflexión médica. Tiene una pregunta. Yo tengo 2 y terminamos. Con un altísimo nivel de conocimiento. Ahora bien, usted dijo hace un momentito que el presidente entró ayer a ayudarlos. Si el presidente entró para ayudarlo es porque toda esa medida bellísima no se estaban llevando a cabo, no dieron resultado y el presidente hoy tiene un tremendo dolor de cabeza. Eso no fue lo que él dijo. Perdón, yo estoy hablando con él, por Dios, espera que él responda. A paciencia. No, doctor, a la pregunta bien. Porque... No, pero a la tú. Dale, Lo que pasa es que tú estás metiendo al medio porque tú estás tergiversando. No, tuya. No, ya pero no es contigo el tema. El doctor entendió. El doctor entendió la entendió lo que yo no estaré un sensor de preguntas. No, él es un sensor de la manipulación que el gobierno ha tenido y de la incapacidad comunicacional. Lo que pasa es que tú le estás metiéndolo al medio. Mira, él tiene más capacidad que tú para responder de eso. Sí, adelante. Él lo tiene. Adelante, doctor. Bueno, gracias por el elogio y la pregunta. No, pero realmente. Un profesional que se sienta, muchas gracias. que domina, pero usted no lo dejaron actuar. Gracias. No, miren, en realidad usted tendrá una percepción, pero para mí esto es un espaldarazo. ¿Por qué? Porque potencia. Nosotros si no hubiésemos, o sea, si ustedes ven la estadística que tenemos, se ve claramente que hay 5 semanas del punto de vista epidemiológico, cómo ha ido disminuyendo. Destacando que, por ejemplo, tenemos una situación quizás en Santo Domingo y Santiago como zona urbana, pero tenemos provincia completa sin casos. Y que incluso en nuestro mapa de calor se ven en verde. O sea que ha disminuido la incidencia de dengue en muchos lugares del país. Lo que pasa es que hay mucha fe
sobre el hospital Hugo Mendoza y ni se diga el Robert Reich. Y además, yo creo que ha sido muy positivo, no solamente la parte de comunicación del ministerio, pero también la parte de comunicación de ustedes, los medios de comunicación, porque está llegando a los pacientes con el mensaje claro de que tienen que llegar a tiempo. Si van a tiempo con 1 o 2 días de fiebre y se presentan en el hospital, no va a haber una mortalidad. Sí. Doctor, muy importante. El caso de el 2014, 2015, la incidencia de varios virus de la misma familia, caso del Zika, chikungunya y dengue, que a veces actuaban juntos. ¿Hay incidencia ahora mismo de casos que tengan que ver combinados con COVID y dengue? Que vi un caso de varias personas que tienen esa combinación de enfermedades. Claro que sí, eso puede suceder y eso ha sucedido muchísimas veces. Puede haber una coinfección de varias formas, incluso eso pudiera conllevar a una complejidad. Pero lo que sí es importante saber es que no solamente estamos en un aumento de casos de dengue, sino que también por el mismo comportamiento de las temperaturas hemos visto cómo en vez de a finales de octubre, cuando empezaba a aparecer la influenza, la teníamos en septiembre. Por esa razón hablamos con la Organización Panamericana de la Salud para empezar la vacunación antes, y en vez de comprar 200,000 vacunas con el fondo rotatorio del OPS, tenemos ahora 470,000 vacunas, y que en pocas semanas para influenza, y eso es una ventaja grandísima para prevenir entonces lo que son los casos graves y mortalidad, porque no queremos que nadie tenga una coinfección por igual. Bueno, también hay que fortalecer el sistema inmunológico para depender menos de la vacuna, pero bueno. Yo quiero citar algo tomando como fuente el Ministerio de Salud para la pregunta que le voy a hacer. Aquí dice obesidad, la otra epidemia en República Dominicana, el peso de un país mal alimentado. Está firmado por la periodista Tania Molina y es de marzo del 2023. Sí. Dice Tania Molina en este informe, tomando datos de salud pública, que el 70% de la población dominicana tiene sobrepeso y que el 36.6% ya vive con obesidad. Eso es correcto. Ok, pero yo vi funcionario público en la inauguración de la segunda cadena más grande de América de picapollo que se llama Popeye. Entonces, ustedes que tratan la salud colectiva, ¿no es una contradicción la apertura de esta comida chatarra cuando dice el mismo Ministerio de Salud Pública del gobierno que tenemos una epidemia de sobrepeso en el país? ¿Por qué tú no intervienes ahí? Sí. Eso no puede ser un gancho para el doctor. ¿Por qué tú no le voy a hacer, pero que yo lo voy a complementar. Gracias. ¿Por qué tú no te metes ahora? Gracias. ¿Por qué tú no te metes ahora? No, tú vas a ver que sí. Tú vas a ver que sí. Con eso yo no relajo. Y le voy a hacer otra pregunta. Es una pregunta válida que responde el doctor. De ahí le agrego, doctor, para que no lo al mismo tiempo, porque estamos en bloque, la luz y yo. Este cree que me va a intimidar. No, yo no intimido a nadie. Yo estoy aquí La pregunta que le hago justamente Pérez tiene capacidad para responder eso. Justamente le hago, doctor, complementando la pregunta de la luz. Sí, porque ellos luchan en pareja. ¿Cuál impacto en la sociedad dominicana podría tener una política pública de orientación al pueblo en cuanto a la salud, a la alimentación saludable? Adelante. Bien. Bueno, la pregunta es sumamente importante y creo que muy atinada, sobre todo porque si nosotros analizamos cuántas personas mueren de una enfermedad cardiovascular que tiene una relación directa con hábitos alimenticios como ese, es 7 veces mayor que la que más las personas prestaban atención, que era el COVID. O sea, ustedes van a la emergencia de los hospitales. Oye, lo que él está diciendo. O sea, lo que ustedes van al hospital y ven, la mayoría van a estar falleciendo es por accidente cerebrovascular, por enfermedad aterosclerótica, 70%. por también. O causada por la alimentación. Causada por la alimentación, el sedentarismo y demás. Hace más daño que el COVID. 10 veces más que el COVID. Y paralizamos el país 3 años. Del 1 al 10, doctor. Pero, espérate, que él está respondiendo. Entonces, ahí le digo que, por ejemplo, nosotros, nuestra responsabilidad es la educación y promoción. No podemos, desafortunadamente, obligar a una persona ni a vacunar, ni podemos estar como un policía al frente de Kentucky o de otro tipo de enfermedad. ¿Cuántos millones tienen ustedes para educación y promoción? Nosotros tenemos alrededor de unos 60 millones más o menos al año más o menos, que van dirigidos para prevención y promoción. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Eladio Pérez Antonio. ¿Oíste, Adolfo Pérez? Viceministro de Salud Colectiva. Él sabe porque yo le digo. Ese hombre viene una vez a la semana aquí. Cambio fuera.